El Señor desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a leer ahora en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Cierra tus ojos, aleluya. Voy a pedir por favor a mi hermano Chule que él haga una oración por mí. Yo quiero pedirte por él, por favor, Señor, para que tú lo unjas de una forma especial. Toma su mente, su corazón y su boca y dale facilidad de expresión para que él pueda hacernos entender lo que tú has puesto en su corazón para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Miren, yo quiero que a lo largo de la predicación ustedes mantengan una imagen en su mente, mantengan la imagen de un puzzle. Todos alguna vez hemos construido algún puzzle y sabéis que los puzzles son muy difíciles de darles claridad y definición hasta que llegan a cierto punto. Bueno, va a pasar un poquito lo mismo con esta predicación. Nosotros vamos a ir armando un puzzle profético que vamos a ir colocando las piezas a lo largo de la historia. Luego ya al final va a ir tomando claridad y vas a ir diciendo: ah, claro, esto encajaba aquí y esto encajaba allí, ¿de acuerdo? Y como todos los puzzles, pues uno empieza por las esquinas, ¿vale? Así que vamos a comenzar por la primera esquina, ¿de acuerdo? Vamos a plantar una base y es la siguiente. Satanás es un engañador. Él es un falso y un mentiroso y constantemente está utilizando las artimañas del engaño y de la mentira para seducirnos, para engañarnos, para hacernos daño, para terminar de alguna manera plantando dentro de nosotros pensamientos, patrones de conducta y de pensamiento que sean plataformas legales desde las que él pueda sembrar constantemente error. El error, hermanos míos, precisamente es creer que alguien está haciendo algo bueno cuando en realidad está confundido. El mayor logro de Satanás es conseguir que creas una de sus mentiras. Instalar dentro de tu mente un concepto errado para que andes en él como si fuera bueno. Que parezca que tienes la razón, pero que estés yendo contra la voluntad de Dios. Hay códigos, hay principios, hay valores que la Biblia nos enseña que tenemos que andar en ellos, pero prevalecen sobre nosotros ciertas tradiciones, costumbres culturales, formas de pensamiento, lo que nos dijeron, lo que nos enseñaron, prejuicios, paradigmas, condicionamientos mentales, cosas que nos dijeron que se tenían que hacer así y hasta cierto punto las creímos como verdaderas. Hay ciertas patologías espirituales
y almáticas que heredamos, pensamientos que se instalaron en nuestra mente a lo largo de nuestro crecimiento, candados mentales, frases que terminan por llevarnos a la ruina. Son como topos que se esconden debajo de la tierra. Son cosas que están maquilladas por los conceptos y convenios sociales. Porque la sociedad posiblemente te pueda decir que sí, hijo, que está bien, que no pasa nada, que todo el mundo lo hace. Nosotros en nuestra casa siempre hemos sido así. ¿No te suenan estas frases? Detrás de esas frases suelen ocultarse mentiras satánicas. No digo siempre, pero suelen ocultarse mentiras satánicas para hacernos andar en un espíritu de error. El enemigo, de alguna manera, va a intentar pintártelo todo bien. Yo siempre suelo decirlo, que él no viene con cuernos, vestido de rojo, con un tenedor gigante a decirte: soy Satanás, vengo a buscarte la ruina. Se viste de ángel de luz. Una diversión inocente. Un negocio necesario en un tiempo en el que se necesita dinerico. Un atajo. Al fin y al cabo, ¿quién no coge un atajo? ¿Quién no se cuela en la fila? ¿Quién no hace trampa alguna vez, no? Sí, el enemigo no va a venir diciendo: oye, mira, esto te va a buscar la ruina. No, todo lo contrario, él te pone un manjar apetecible para que termines comiendo de él. Que el Señor reprenda toda artimaña satánica en el nombre de Jesús. Y a lo largo de la historia ha ido vistiendo sus movimientos, poniendo vendas en las mentes, vendiendo humo, haciendo a la gente que intente subir cadenas de arena, vendiendo sueños falsos que se convierten en pesadillas, ilusionando a la gente, a los jóvenes, haciéndonos correr tras vanidades ilusorias, ofreciéndonos el mundo y dejándonos en la ruina. Y esto es lo que ha hecho Satanás a lo largo de la historia. Él está preparando un escenario. Él está confeccionando un lugar desde el que él pueda gobernar, dando un golpe de estado a la teocracia, al gobierno de Dios en la tierra. Desde el principio, Satanás tiene un propósito, un fin, una meta: lograr establecer su imperio y quitar del medio el reino de Dios, que es Dios gobernando en nosotros. Ese es el misterio de la iniquidad. Dar golpes de estado espirituales. El misterio de la iniquidad tiene que ver, y el espíritu del anticristo tiene que ver con la anarquía, con la independencia, con el libertinaje, con el ser dueño de uno mismo, con el salirse del gobierno de Dios. Y precisamente eso es lo que ha hecho desde el principio. Dejamos esta esquina del puzzle. Vamos a construir otra que tiene que ver con el desarrollo de la historia y cómo el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo, no podía ser de otra manera, engañando, seduciendo, subterráneamente, secretamente, silenciosamente, sutilmente, ha ido recorriendo la historia hasta hacerse con el mundo entero. Ya al principio, hermanos míos, vemos a un hombre en el capítulo 10 de Génesis que se llama Nimrod. Él fue el primer, de alguna manera, digámoslo, representante del espíritu del anticristo. En Nimrod se manifiesta este espíritu de una manera impresionante. Mira, fíjate, te voy a leer un versículo que aparentemente no tiene mucho de dónde sacar, pero quiero que prestes atención. Se habla de Nimrod en el capítulo 10, en el versículo 8, y dice: y Cuz engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y dice en el versículo 10: y fue y comenzó su reino Babel, Erec, Acad y Calné, en tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rebojot, Calá y Resén.
Y mira lo que significa todo esto, porque tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo del anticristo? Te voy a decir, Nimrod significa rebelde, Babel, confusión, Eret, extendido con placer, Acab, con falsedad, engaño y violencia, Calcé, como dios de guerra, Nínive, que llena de rapiña, Robojob, ampliado con altivez y orgullo, Calá, que domina y controla, y Resén, poderoso príncipe suficiente que exige la muerte. Te voy a leer ahora todo lo que acabo de interpretar junto, a ver si no ves aquí al anticristo. Rebelde, que confunde y extiende con placer, falsedad, engaño y violencia, como dios de guerra, que llena de rapiña, ampliando con altivez y orgullo, dominando y controlando como poderoso príncipe que exige la muerte. Quien no ve aquí al anticristo está ciego. ¿Saben qué hizo él? ¿Saben qué hizo Nimrod? Precisamente convirtiéndose en el primer poderoso de la tierra, intentó manipular a toda aquella generación y levantar una torre que la llamó Babel. Precisamente la intención de él era dar un golpe de estado contra el cielo, apartar de la teocracia, que es el gobierno de Dios, y traer un gobierno propio, independiente, libre, aleluya, del gobierno del cielo. Y esa obra comenzó a levantarse hasta casi tocar el cielo, pero hubo un momento en el que Dios hizo una cosa: confundió el lenguaje de aquella gente y paralizó la obra. No mandó un meteorito, no hizo temblar la tierra, no hizo que cayera un rayo, no. ¿Saben lo que hizo? Les confundió el lenguaje. Y al confundirles el lenguaje no podían comunicarse, y como no podían comunicarse, no podían trabajar. Déjenme decirles de paso, cuando Dios quiso paralizar una obra, trastornó el lenguaje, quitó la comunicación. Satanás ha tomado apuntes de ello, y cuando quiere paralizar una obra, lo primero que hace es intentar romper la comunicación, romper la amistad, romper el diálogo, porque comunicándonos es como podemos avanzar. Te lo digo de otra manera: cuando Satanás quiere paralizar una obra, lo primero que hace es dividir una iglesia. Amén. Un grupo por aquí, otro por aquí, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y es que este es de aquel, el otro es del otro, y este ha dicho, y nos empezamos a formar grupitos que se convierten en sectas dentro de la iglesia, que no es otra cosa, hermanos míos, que plataformas desde las que el enemigo viene sembrando discordia en medio de la iglesia. Y cuando uno abre el grifo y dice, válgame si no sale agua, ¿sabes por qué no sale agua? Porque una tubería se ha desencajado de la otra, se ha desunido. Hay, hermanos míos, ausencia de gloria y de poder, porque a veces hay divisiones subterráneas. Pero ¿saben lo que hizo Dios cuando quiso comenzar y restablecer una obra? Les trajo a todos al Pentecostés, en el aposento alto, y allí dice la palabra del Señor que en el Pentecostés se reunían de todas las naciones. ¿Qué hizo? Vino el Espíritu y que les dio lenguas para que hablaran la lengua de los extranjeros que estaban allí. Y decían los extranjeros, ¿qué pasa? Que les escuchamos en nuestra lengua y les entendemos. Porque cuando Dios quiere paralizar una obra, quita el lenguaje, pero cuando Dios quiere comenzar una obra, restablece la comunicación, el lenguaje, la unidad. ¡Que Dios traiga unidad! Amén. Bueno, pues déjenme decirles algo. Esta obra de Babel fue rota y destruida. ¿Y qué dice la Biblia? Confundió el lenguaje y les extendió por toda la tierra. ¿Puedes repetir conmigo? Les extendió por toda la tierra. Amén. Quédate con eso. Ahora voy a ir muy rápido y aquí es donde yo voy a comprimir todo, ¿de acuerdo? Este reino, que es Sumeria, dio a luz la mayor y más falsa de todas las religiones: la adoración al dios Sol y la adoración a la madre y el hijo. Te explico. Nimrod se cree, según la leyenda y la mitología, que murió y se convirtió en el sol.
Y se dice en la mitología que luego su mujer Semiramis, la mujer de Nimrod, concibió y dio a luz un hijo que llamó Tamuz, que era el sol reencarnado. Y dio a luz de una manera milagrosa. ¿No te suena esto un poquito a alguna historia nuestra? Dios encarnándose a través de una mujer de una manera milagrosa. Sí, nos suena la historia de Jesús viniendo en carne a través de una mujer virgen llamada María. Claro, es que Satanás, conocedor de los planes eternos, ya estaba intentando robarle la noticia de las buenas nuevas a los apóstoles que habrían de predicar. Por eso vino Pablo predicando en el Areópago de Grecia que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne a través de una mujer virgen, y a los griegos no les sonaba nada nuevo. Decían, ¡buah! Esa historia ya la tenemos escuchada. ¿Sabes por qué? Porque lo que nació en Sumeria se fue trasladando generación tras generación, y la versión del Dios Sol y el culto a la madre y al hijo ha ido pasando de generación en generación, de tal manera que Sumeria, Egipto, con Horus y Set, el Medo-Persia también tienen, hermanos míos, y en Babilonia también tienen su propia versión. Entre los griegos también tiene su versión. Entre los romanos también tiene su propia versión. Y quiero que vayas tomando todas estas piezas que ahora no te suenan a nada y las vayas dejando ahí, ¿vale? Ves dejándolas ahí. Todo esto tiene su propia versión: la adoración al sol y la adoración a la madre y al hijo. ¿De acuerdo? Deja esta esquina del puzzle ahí. ¿Vais bien? Y ahora nos vamos a otra y luego la recobramos. Después de Sumeria, a lo largo de las generaciones, hay una profecía que marca el espíritu del anticristo, la línea por donde vendría. Nabucodonosor tiene un sueño: una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre, muslos de bronce, piernas de hierro y pies, en parte de hierro y en parte de barro. ¿De acuerdo? Eso lo interpretó Daniel como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego al final un imperio que vendría después, que era una mezcla de Roma con otras naciones. Y luego lo vamos a aplicar. Bien, eso se cumplió milimétricamente en la historia, al punto que les doy un detalle. Los ateos constantemente están intentando rebatir la palabra de Dios y dar argumentos acerca de la no existencia de Dios. Pero hay un talón de Aquiles, una espina en sus conciencias, algo que no pueden evitar, y es el cumplimiento de las profecías de Daniel a lo largo de la historia. Y miren, si es poderoso todo esto, que Daniel en el capítulo 7 vuelve a tener otra visión. Él ve 4 bestias. Esto es terrible, quiero que escuches. 4 bestias. Él ve, lo primero, un león, que significa Babilonia, la cabeza de oro. Luego ve otra bestia, que es un oso, que es el pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. Luego ve un leopardo, que es Grecia, el vientre y los muslos de bronce. Pero escucha, ahora ve una cuarta bestia, que dice que su aspecto es terrible, indescriptible, horrible. Y esta cuarta bestia tiene 7 cabezas. Ah, mi alma te alaba. Y de las 7 cabezas hay una a la que le salen 10 cuernos. Y de entre los 10 cuernos, aquí Daniel tiene más revelación que Nabucodonosor. Nace un cuerno pequeño que habla grandes cosas, que parece que le hieren, pero luego resucita. Y este cuerno pequeño derriba a 3 de los cuernos grandes de los 10. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Te lo explico. La revelación es la siguiente: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y de Roma habéis visto que son las piernas de hierro, que luego hay pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Cuántos dedos tienen los pies? 10.
Bueno, pues en el año 500, esto es terrible, Roma, el imperio... ¿Habéis visto los billetes que tenemos de 20 euros, de 50 euros? Eso es el imperio romano, los mapas que ponen ahí, es el imperio romano, el antiguo imperio romano. Bueno, todas esas regiones se dividieron en 10 partes. ¿Y sabéis lo que pasó en el año 500? Que hubo un papa que se levantó, creo que era el Papa León V, León VI, no recuerdo bien, que se levantó diciendo que él era el dueño de todo el imperio de Roma y se arrojaba toda la autoridad. ¿Saben lo que hicieron? De las 10 partes, 3 naciones dijeron: no recibimos tu autoridad, la del Papa. ¿Saben lo que hizo? Destruyó esas 3 naciones. 10 cuernos, se derribaban 3. ¿Quién lo derribó? El Papa, a través de la Iglesia Católica. José, ¿y de dónde nace la Iglesia Católica? ¿Me dejáis un minutito para explicároslo? Bueno, pues os digo, en el siglo I que nació el cristianismo tuvo que enfrentar persecuciones, tuvo que andar de cueva en cueva, tuvieron que sufrir mucho del imperio romano, pero en el año 316 hubo un emperador llamado Constantino, que estaba lidiando una batalla, y en medio de la batalla tuvo un sueño. El sueño era que veía, escucha, ahora ya vamos cogiendo lo de la otra esquina del puzzle. Vio el sol, y vio como en medio del sol había una cruz, y del sol salía una voz que decía: con este símbolo vencerás la batalla. ¿Saben lo que hizo aquel emperador? Puso cruces en todos los escudos y las indumentarias de sus soldados. Ganó la batalla. ¿Saben lo que hizo Constantino? Se convirtió al cristianismo, se bautizó, más o menos, y hizo que la religión del cristianismo, que antes era perseguida, se convirtiera en la religión oficial del Estado de Roma. ¿Sabéis lo que ocurrió con eso? Que se fundió el cristianismo con la cultura de Roma. Constantino nunca se convirtió, Roma nunca se convirtió, siempre han adorado al sol. ¿Saben cuál era la religión de Roma? La adoración al sol y el culto a la madre y al hijo. Pero claro, ahora se convirtieron en cristianos. ¿Cómo abandonaban la otra religión? Bueno, la mezclamos. Por eso de ahí nace la Iglesia Católico Romana. Y ustedes van a una iglesia católica y ven una cruz y ven un Cristo, y detrás de todo Cristo hay un sol. Y detrás de toda virgen está el sol. Y detrás de todo santo hay un sol. Porque el culto al sol no ha desaparecido, se ha camuflado. Claro, y esto lo teníamos que mezclar también con la adoración a la madre y al hijo. ¿Quién era Semiramis y Tamuz? Horus y Set. Véanlo en Google y examinen Venus y Cupido. Todas las versiones del culto a la madre y al hijo tienen su propia versión en el catolicismo. Cuando vemos a María agarrando a Jesús, por eso se venera a María, por eso se adora a María, porque ahí es donde se fundió el cristianismo con el catolicismo. De ahí procede el espíritu del anticristo. José, ¿por qué? Y ahora quiero que me pongas mucha atención, porque vamos a ir completando la última esquina del puzzle y ya vamos a traer la aplicación final. Escucha, a través de ahí pasó algo tremendo. En el año 589 se produjo esta fractura, y dice Daniel, se le dieron 1200 días para perseguir a los santos. En el lenguaje profético bíblico, días equivalen a años. 1200 años persiguiendo a los santos. Desde el 589, la Iglesia Católica ha tenido poder en todo el mundo.
y han perseguido la religión verdadera de los santos. Han ocultado la escritura, han diluido el diseño, han arrebatado la doctrina. 1200 años. Y aquí es donde se cumple. En el año 1789, 1200 años después, se levantó un hombre llamado Napoleón. Y este hombre condujo un ejército contra la Iglesia Católica Romana y la extinguió. Rompió su imperio y trajo la democracia, trajo la libertad a Europa. Ahí es donde el cuerno parece que muere. Pero dice, el cuerno parece que muere, pero resucita de su herida mortal. 3 años después, del 1789, la Iglesia Católica Romana se le daba un estado, que es el único estado, nación religioso que lo puede gobernar una entidad religiosa, el Papa, y es el Vaticano. José, ¿para qué me cuentas todo esto? En esos 1200 años el espíritu del anticristo, y aquí está la médula espinal de toda la predicación. En esos 1200 años el espíritu del anticristo ha ido tejiendo una tela de araña, ha ido confeccionando un sistema, ha ido desarrollando una forma de vida, ha ido implantando, hermanos míos, códigos secretos, ha ido formando sociedades secretas, ha ido controlando el mundo, se ha hecho con el poder militar y el poder de riqueza más grande de la historia. Controlan los gobiernos, controlan la sanidad, controlan la educación, son los dueños de la historia. Sería muy largo contar cómo se ha desarrollado todo, pero a través de los templarios vinieron los rosacruces, después de los rosacruces los jesuitas, de los jesuitas vinieron una serie de sociedades secretas, entre otras llamados los Illuminati. Luego han ido tomando otros nombres, pero se han metido dentro de la sociedad y controlan los medios de comunicación, controlan la tecnología, controlan el mundo que vemos. Y José, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Te lo voy a decir. El espíritu del anticristo ha preparado el escenario mundial para que se manifieste el hombre de pecado. Estamos muy cerca, hermano mío, de que se manifieste. Ya lo ha hilado todo, ya lo ha preparado todo. La cuestión es la siguiente: la palabra del Señor nos dice que tenemos que mirar todo espíritu, que no tenemos que doblegarnos ante este sistema, que tenemos que aguantar. Señores, tengo que decir una gran verdad. He venido a Aranjuez con este mensaje: Jesucristo viene pronto. Dios, ya está medio construido todo. Ahora faltan las piezas fundamentales, la aplicación. Escucha, se tienen que cumplir 3 señales para que se manifieste el anticristo y venga el hombre de pecado, el último imperio, el nuevo orden mundial. Estas 3 señales son las siguientes: la higuera tiene que florecer. Israel, hermanos míos, Israel es el reloj profético de Dios. ¿Y qué quiere decir José con la higuera? Te lo explico. Cuando Jesucristo fue a entrar a Jerusalén, dice la palabra del Señor, yo nunca he entendido este pasaje hasta que entendí esto, que metió la mano en una higuera y había muchas hojas pero no había fruto. Pero es que especifica el evangelista, dice, es que no era tiempo de higos. ¿Cómo quieres encontrar higos si no es tiempo de higos? No, pero es que lo que está haciendo el Señor es un acto profético, que Él va a entrar a Jerusalén y no va a haber fruto. Y dice entonces maldijo a la higuera y la higuera se secó. Entonces entró el Señor a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Os quise juntar a vosotros y no quisisteis. Extendí mi mano a un pueblo rebelde. Ah, Dios mío, desde ese momento se despide de Jerusalén, porque sabe que después de su partida, 33 años después, va a venir el imperio romano pasando como una pisonadora y va a destruir todo Israel y Jerusalén. Y así fue, hermanos míos. Lo dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra. Se convirtió esa profecía en realidad. En el año 70 el emperador Tito extinguió el pueblo de Israel. Sí, señores, Israel dejó de ser nación, Israel dejó de existir en el mapa. Pero había una profecía. La profecía es: cuando veáis a la higuera florecer,
sepáis que está cerca el tiempo del fin. ¿Y saben lo que dice? Y de cierto os digo que no pasará esta generación sin que vea al Hijo de Dios viniendo en las nubes con sus ángeles. ¡Ah, mi alma te alaba! Pero ahora haz lo que te dé la gana. Año 70 pasó esto, en el año 100 nada, año 200 nada, año 500 nada, año 1000 nada, año 1500 no se cumple la profecía, año 1800 no vemos que se cumple la profecía, pero en el 1948, el 14 de mayo, se cumplió la profecía. En un solo día se reunió la ONU y dijeron que Israel vuelva a su tierra, y Dios los llamó del oriente, del occidente, del norte y del sur, y en un solo día Israel volvió a ser nación. Y más que eso, floreció como ninguna otra nación. Le explotaron 6 guerras consecutivas, 600.000 personas. ¿Cómo pueden aguantar a Irán, Irak, Arabia Saudí, Egipto, a Siria? Solo 600.000 personas. No hay otra. La higuera tiene que florecer a pesar de la persecución. Pero haz lo que quieras cuando te diga esto. La profecía añade: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que vea al Hijo del Hombre venir. ¿Sabes cuánto es una generación en la numerología profética? 70 años. ¿Sabes cuánto ha pasado desde el 1948? Este 14 de mayo han pasado 70 años desde que Israel volvió a ser nación. Yo no sé cuándo viene el Señor, pero está cerca, está cerca. Israel ha florecido. Número 2. Tiene que haber otro cumplimiento profético. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay un problema que obviamos muchas veces, y es que hay países que son evangelizados en una generación, pero la generación siguiente es una generación rebelde que no ha querido ni ha podido escuchar el evangelio. Por eso Europa era una nación cristiana, pero se ha descristianizado con el tiempo. Y hay naciones que no han escuchado todavía la palabra del Señor. África está siendo ahora evangelizada. América hasta hace 600 años no fue evangelizada. Pero es que hay un cumplimiento profético. Todo el mundo tiene que escuchar el evangelio antes de que Jesucristo venga. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos las tiene por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, para que los inconversos procedan al arrepentimiento. Siento a Dios ahora. Siento a Dios. Yo no sé si hay alguien que lo va a ver por internet, pero quiero decir en el nombre de Jesús que este es el tiempo de que te conviertas y de que aceptes al Señor Jesucristo. Él viene pronto en el nombre de Jesús. Y tengo que decir que hasta hace 15 años el mundo no tenía oportunidad de escuchar el evangelio simultáneamente en todo el mundo. Pero Internet nos ha dado la posibilidad de llegar a los rincones más recónditos de la tierra. Y esto es un cumplimiento profético. De hecho, la tecnología es un cumplimiento profético. La televisión, el internet, nos dará la posibilidad de ver la resurrección del falso profeta a la misma vez en todo el mundo. Eso del 666 de la marca de la bestia, de que nadie podrá comprar ni vender, ¿cómo va a ser eso? Con el dinero, el negro, el dinero en vela, la economía sumergida que hay. ¿Cómo va a poder controlar un gobierno la economía? Bueno, tengo que decirte, las cosas están cambiando. ¿Y sabes lo que está ocurriendo? Te lo tengo que decir. Te paras en una gasolinera y de cada 10 personas, 7 pagan con tarjeta. Las cosas están cambiando. Y te digo más, está entrando ya el pago por móvil. Y te digo más, resulta que el otro día fue una boda y bueno, pues la gorda quería ponerse las uñas. Me llevó a ponerle las uñas y se tiró 1 hora. Fui con mi cuñado, digo, válgame, esta tiene para 1 hora. Me fui a una cafetería con mi cuñado, me siento a tomar un café.
Y resulta que en televisión española, la señorita esta rubia, la presentadora rubia, con toda naturalidad y normalidad está dando una noticia. Hay gente en Canadá, en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, que están empezando a ponerse microchip. ¿Para qué? Para pagar, para comprar, para vender, para tenerles localizados continuamente, para saber qué enfermedades tienen, para detectar posibles enfermedades futuras. José, ¿y eso es la marca de la bestia? No, no es que sea la marca de la bestia, yo no voy a afirmar eso. Lo que sí afirmo es que la economía estará totalmente controlada hasta el último céntimo. Y como nace este es el sistema del anticristo, no podrás comprar ni vender porque todo estará controlado. Jesucristo viene pronto. ¿Y para qué nos dices todo esto, José? ¿Cuál es el fin de la predicación? Termino. Hay una última señal: la apostasía. Dice la Biblia, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabes lo que es la apostasía? Que muchos le darán la espalda a Cristo. Que muchos se apartarán de los caminos del Señor, que hay gente que caerá de la gracia, sí, hay gente que se perderá, que se irá voluntariamente, hay gente que amará mal este mundo, que las cosas del Señor. Déjenme que les diga algo, les anuncio, vienen tiempos difíciles para las iglesias, viene una estampida de gente, aleluya, que va a dejar de acudir a los cultos, y no solo a los cultos, sino que va a dejar de santificarse, atraída por el ocio y el entretenimiento, seducida por la vanidad de este mundo. Hay tres cosas, hermanos míos, que van a hacer que la gente se aparte del Señor, y es lo que he dicho: el amor al mundo y al pecado. Ay, Dios mío, déjenme decirles, por favor, hoy más que nunca el pecado está seduciendo a muchos cristianos. Mucha gente se está apartando